Amados hermanos y hermanas, la gracia y la paz de nuestro Padre Santo y de nuestro Yeshua HaMashiach sea con vos. Bendito Dios, bendito Padre, te agradecemos, Señor, tu misericordia que es más alta que los cielos, tu misericordia que es más ancha que el mar. Gracias, Señor. Muchas gracias. Padre, oramos a ti, pidiéndote misericordia y bendiciones para tus siervos que están al frente de Vida TV, que tú, Señor, has puesto este ministerio en sus manos. Te pedimos para ellos sabiduría, conocimiento, inteligencia, ciencia espiritual. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Juan Carlos, su esposa Vivian, Jonathan, su esposa Vanessa, Señor, y todos aquellos que tú, bendito Dios, estás agregando a esta plataforma de este ministerio de la palabra de nuestro Señor Jesús. Señor, gracias por la vida de nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Padre, por esta oportunidad y honor que tú nos concedes de servirte con temor y temblor. Amado Dios, te rogamos que tú mantengas cielos abiertos y tus bendiciones sean derramadas sobre nosotros como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Te lo agradecemos todo, confiando que tú haces las cosas conforme a tu voluntad, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, mis amados hermanos, por escucharnos, por permitirnos entrar hasta sus corazones con la palabra de nuestro Padre Santo. Vamos a estudiar una palabra. Esta palabra está en el capítulo 13. Si me acompañan, ya tienen ahí, yo entiendo que ya tienen su cuaderno, su Biblia. Escriba las citas para que más adelante lo pueda estudiar también. Vamos a estudiar una palabra que está en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Capítulo 13. Esto está en el versículo 24. Mateo 13, 24. El Señor dice así. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Gloria a Dios. Esta es una profecía de los tiempos finales, que ya estamos a punto de iniciar el que vivamos estos momentos, los tiempos finales, ¿sí? Dice el Señor, que ya están cerca los tiempos finales, pero debemos prepararnos, ¿sí? El Señor ya ha derramado de su Santo Espíritu sobre toda carne. El Señor ya lo está haciendo, ¿sí? Dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pero aquí dice, escuche bien, en el versículo 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla,
pero recoged el trigo en mi granero. Muy bien. ¿Qué es primero? Recoger la cizaña y quemarla. Primero, Dios va a juzgar a las naciones. Primero viene juicio a las naciones, ¿sí? Que es la cizaña, los hijos de nuestro adversario, los hijos de Satanás. Serán recogidos para arrojarlos al fuego, ¿sí? Dice, pero recoged el trigo en mi granero. Ponga atención en eso, por favor, porque luego por ahí anda diciendo mucha gente que no, que primero va a suceder esto y luego va a suceder aquello y luego lo otro. Esta palabra es de nuestro Señor Jesús y aquí está diciendo claramente que primero se recoge la cizaña, después el trigo. Téngalo en cuenta, por favor, por si a usted le encanta los estudios escatológicos, aquí hay una señal de qué es primero, ¿sí? Primero se recoge la cizaña y después el trigo. Bien, vamos a ver otra palabra, esta la vamos a dejar un poquito ahí. En el capítulo 10, volvemos ahí a mismo Mateo, en el capítulo 10, versículo 16, Mateo 10, 16. Así dice el Señor: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi nombre para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí vamos a enfatizar el versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Volvemos a que esta escritura nuevamente es una escritura profética de los tiempos finales, porque este versículo dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este versículo está en Mateo 24, 13. Yo sé que usted ha leído muchas veces Mateo 24. ¿Por qué? Mucha gente le llama el microapocalipsis a Mateo 24. ¿Sí? Porque es una profecía de lo que va a suceder en los tiempos finales. El versículo 13 dice así: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero vamos a leer el versículo del versículo 8. Dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Sí? Ahí está esta palabra que está en Mateo 10, 22. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuál es el fin? Ya hemos visto en el libro de Daniel que dice que después de la tribulación que la tribulación son 1260 días. Y dice el Señor Jesucristo: bienaventurado el que espere a 1335 días. Ese es el fin, ¿sí? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, eso ya lo hemos estudiado en algunas ocasiones, no nos vamos a detener mucho en eso.
Aquí está hablando el Señor de lo primero que dice en el versículo 16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí sí les voy a invitar a que hagamos esta tarea. El Señor Jesucristo está haciendo referencia a los cristianos como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Aquí tenemos que hacer una tarea de investigar cómo son las ovejas, cómo son los lobos, cómo son, cómo es la prudencia de las serpientes y cómo es la sencillez de las palomas, ¿sí? Porque el Señor está mencionando esos animales que hay una relación con la conducta de las ovejas y cómo debemos conducirnos nosotros en medio de lobos, ¿sí? Yo en una ocasión escuché a un hombre que vivió toda su vida en el campo y que de repente salían en la noche a dar una vuelta pues por sus terrenos, porque pues, la gente tiene posesiones de mucha tierra y luego de repente algún animal tira una cerca y se mete en otros animales y destruyen los campos y bueno, entonces la gente va a hacer guardias y que él me decía como su abuelo le decía, mira, mira, allá va un lobo, ya se lleva una oveja, míralo, allá va. Y no existían ruidos, ni gruñidos, ni ladraba el lobo, ni aullaba nada. Pero la oveja iba adelante del lobo, así, y el lobo le iba tocando a la oveja con su trompa, le va tocando a la oveja, pero hay una comunicación, tiene que haber una comunicación, pero nosotros los seres humanos no entendemos esa comunicación del reino animal, pero sin hacer ruido, los lobos se roban a las ovejas. Ah, y otra me decía, se roban ovejas viejas. Los lobos no se roban ovejas jóvenes. ¿Por qué? Hay un sentido de preservación en el lobo. O sea, ¿tú ya te casaste? No, señor lobo. Ah, quédate. Aquel viejo, no, es mi abuelo. Ah, bueno, despídete porque me lo voy a llevar a cenar ahora. Y se roban ovejas viejas. Es interesante eso, ¿sí? Las ovejas son los animales, ¿cómo se le podría decir? Más humildes y mansos que existen. En el libro de Isaías dice que el Señor Jesús fue como oveja al matadero y no abrió su boca. Las ovejas son animales que, sintiendo la muerte, no se quejan, ¿sí? No se quejan. Por eso hacen esa referencia en el libro de Isaías de que el Señor Jesús fue a la cruz como oveja al matadero y no abrió su boca, no exclamó una queja, ¿sí? Esa, hay otras conductas que tenemos que atender de cómo se conduce una oveja en medio de lobos. Aquí dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos también que averiguar cómo se conduce el lobo. Sed pues prudentes como serpientes. ¿Cuál es la prudencia de la serpiente? Sí, hay que averiguarlo. Sed pues prudentes como serpientes. En la palabra de Dios encontramos que el rey David, después de que le cortó la cabeza a Goliat y que el rey Saúl lo hizo capitán a David, al joven David, porque era un muchacho, el rey Saúl hace capitán a David. Dice que David se portaba prudentemente delante del rey Saúl. Se comportaba prudentemente, ¿sí? Y varias veces menciona que David era muy prudente, ¿sí? Dios le dio al rey David una gran sabiduría que cuando Joab, que fue el general de su ejército, era sobrino del rey David, pero tenían un corazón malo, eran sicarios, eran asesinos, eran soldados de guerra, pero eran asesinos, ¿sí? Joab y sus hermanos eran muy diestros en la guerra, eran valientes, ¿sí? Pero eran asesinos. Y cuando Joab hacía algo
sin que el rey David se enterara, cuando le decían al rey David, pasó esto así, 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 y el rey David decía, a ver, un momento, declárame una cosa, ¿está la mano de Joab atrás de esto? Y tenían que declarar la verdad, decían, sí, este asunto es de Joab. Ah, o sea, el rey David tenía una sabiduría y se conducía con una prudencia majestuosa, ¿sí? Por eso era rey, ¿verdad? Bueno, ahí está la palabra. Sed, pues, prudentes como serpientes, ¿sí? Hay que hacer esa tareita de cómo la serpiente es prudente, ¿sí? Y sencillos como palomas, sencillos como palomas. ¿Qué es la sencillez de una paloma? ¿Qué es la sencillez de una paloma? ¿Sí? Eso así como que a mí no me queda todavía muy claro porque, bueno, nosotros no somos muy dados a observar a los animales. Nosotros que vivimos en las ciudades, pues no tenemos mucha oportunidad de estudiar a los animalitos. En la colonia donde yo tengo mi taller está en la azotea de un edificio, entonces descienden palomas y desde hace ya muchos años, desde el siglo pasado que yo llegué ahí a ese edificio, yo les doy de comer a las palomitas, les compro semillas y la tiro así en el piso y bajan las palomitas y ya cuando se acabaron eso, porque hasta trapean, se van. Pero nunca me he puesto yo a observar su conducta, ¿sí? Yo estoy adentro de mi taller y la puerta está abierta y yo veo hacia la azotea y ahí andan las palomitas, pero van hasta donde yo estoy y así como diciéndome, ya suelta el taco, sí, ya tenemos hambre y tú estás trabajando y nosotros no trabajamos, pero tenemos hambre, así que ya apúrate. Y se me quedan viendo, incluso hasta se han metido al taller, así como que dan un vuelo, se meten a mi taller y se regresan y se salen, pero para llamar mi atención, sí, y ya les digo, ahí voy, un momentito. Pero bien, aquí hay esa conducta, ¿sí? He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿sí? Esto es una indicación de parte de nuestro Señor Yeshua para los tiempos finales, porque el versículo 22 lo dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, ¿sí? Entonces es una profecía que la vamos a vivir, y yo sí lo digo porque esto ya está a punto de empezar. Si Dios no viene por mí antes, lo viviré, ¿verdad? Porque pues de repente Dios dice, ¿qué crees? Tengo un boleto para el tercer cielo, todo pagado. Haz tu maleta porque a la hora de la bruja vengo por ti. O sea, a las 12, ¿sí? Nos vamos. Dice, bueno, Señor, ¿ok? Como dijo Eliseo a Elías, déjame despedirme de mi papá y de mi mamá y yo voy contigo, ¿verdad? Bueno, hay que estar atentos por si viene el profeta que te arroje el manto sobre la espalda y cuando sientas el fuego del Espíritu Santo del manto, dices, ¡ay! ¡Ay, sí, Señor, sí voy! Pero espérame, déjame despedirme, ¿no? Dame un tantito, un minutico y yo voy contigo, ¿sí? Si no te avientan el manto, bueno, pues entonces hay que seguir adelante, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Bien, pero el Señor aquí dice algunas palabras, dice, guardaos de los hombres, o sea, prepárate, guárdate de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aun ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, ten cuidado, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, condúcete así y así y así. Bien, en medio del capítulo 10 y el capítulo 13 de Mateo está obviamente el 11. Vamos a ver una palabra en el capítulo 11 de Mateo, versículo 12. Mateo 11, 12. Así dice el Señor.
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí hay algo que tenemos que estudiarlo perfectamente bien. Dice, el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Quién le hace violencia al reino de los cielos? Es una pregunta que yo digo, bueno, a ver, aquí el Señor Jesús está diciendo, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Quién violenta el reino? ¿Sí? ¿Quién violenta el reino? Y dice, y los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. Está hablando de que nosotros debemos ser violentos para arrebatar el reino, ¿sí? Pero si tú ves en el libro de Daniel, en el capítulo 10, dice el profeta, Daniel capítulo 10, versículo 12, escucha bien, dice así, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Escuchemos aquí esto. Dice, Daniel dispuso su corazón a orar y a entender y a humillarse ante nuestro Padre. Dice, y desde que tú dispusiste tu corazón para orar, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he sido enviado a ti. O sea, desde que Daniel dobló sus rodillas y empezó a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios le dijo a un ángel, ve a mi siervo Daniel y envíale este mensaje. Y en el versículo 13 dice el ángel, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. El príncipe del reino de Persia, un principado, ¿sí? En Efesios dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Un principado, el reino del reino de Persia, un príncipe se le opuso a un ángel que venía del tercer cielo y se lo encontró en el aire y le dijo, ¿a dónde vas? No, déjame pasar, llevo un mensaje para Daniel. No vas a pasar, ¿sí? No vas a pasar. Y aquí dice, se me opuso durante 21 días. Ahora pensemos en lo que dijo el Señor Jesús en Mateo. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Tú crees que este principado, el reino de Persia, lo detenía con las manos al ángel? No, 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 mira, no, no, no me obligues a lastimarte. Mejor date la vuelta y vete a tu reino, ¿sí? No vas a pasar, no vas a pasar. No, dice, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sí? Ahí está la violencia. En Juan 10:10 el Señor dice, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir. A la gente se le roba con violencia, ¿sí? A la gente se le roba. ¿Has visto los videos de los que ahora les llaman motochorros, que son ladrones que andan en motocicleta? Y son dos, el piloto se queda ahí montado y el copiloto brinca de la moto, agarran a una mujer, porque hasta esos son cobardes, atacan a puras mujeres, y le arranca la bolsa, y la mujer jala la bolsa, y el ladrón le jala la bolsa, y la mujer jala la bolsa, y ahí están forcejeando, y si no suelta la bolsa, le pegan a la mujer. O sea, es violencia, ¿sí? Y aquí dice el ángel, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días,
Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, o sea que llegó en defensa del ángel que traía un mensaje para Daniel y hubo una guerra ahí, ¿sí? Y entonces el primer ángel pudo llegar a Daniel a darle el mensaje: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora es tiempo de iniciar esa violencia y arrebatar el reino, apoderarse del reino, tomar el reino, ¿sí? Eso es que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuándo vas a empezar a ser violento en el reino de los cielos? ¿Cuándo? Ahora, esta violencia no es como la violencia que tú utilizas en tu casa con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos, que les gritas. Hay mujeres que se metieron a un circo con el malabarista para que les enseñara a tirar cuchillos, porque le avientan al marido, a los hijos, le avientan toda la cuchillería y las cucharas y el tenedor y el sartén, les avientan todo. Es violencia doméstica, ¿verdad? Bueno, en el reino de los cielos se hace una violencia, pero es a nivel espiritual. Arrebata el reino, mi hermano. Arrebata el reino, mi hermana. Arrebata el reino. Ya es tuyo. El Señor lo soltó. El Señor lo soltó. ¿Quieres saber cuándo? Aquí dice, tú me lo vas a decir, ¿sí? Porque lo lees cada rato. Dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria de Yeshua la tienes tú. La gloria de Yeshua la tengo yo. La gloria de Yeshua la tenemos todos, ¿sí? Entonces, ¿qué esperas para ser violento y arrebatar el reino? Arrebata el reino. ¿Por qué? Porque se vienen cosas bastante difíciles que tenemos que estar bien armados, poseemos armas de guerra, armas de luz, armas de justicia, ¿sí? Nos ha sido dado toda clase de armas espirituales para derribar argumentos y toda altivez, toda muralla, ¿sí? Que se levanta en contra del conocimiento de Dios, ¿sí? Se nos ha dado armas de guerra para la destrucción. Dice ahí, para la destrucción. Destrucción, 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 ¿sí? Vamos a ver una palabra que habla de la destrucción. Esto está en Deuteronomio, capítulo 33, de destrucción. Deuteronomio, capítulo 33, del versículo 25. Haz esto, mi hermano, haz esto, se llama proclamación. Esta es una proclamación. Dice así: hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Amén. Ahí está la palabra, mi hermano. ¿Qué dice el Eterno? Destruye. Destruye, dice el Eterno, ¿sí? Repite esta palabra, es una proclamación. Escucha esta palabra, mi hermano. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo pongo el nombre de Yahweh sobre ti y el Padre te bendice. Amén, aleluya, gracia y paz.